Ok, vamos a ver algunas cosas básicas, algunas funciones básicas de, en este caso, la planilla de cálculo de Google. Realmente son cosas súper básicas las que vamos a ver, pero nos van a servir para ir trabajando por lo menos con este inicio de tabla. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, en principio vamos a insertar una tabla o armar una tabla de forma manual. Para hacer una tabla de forma manual, lo primero que tenemos que hacer es, por ejemplo, seleccionar cuáles son las celdas en las que queremos que se arme la tabla. Para seleccionar las celdas, si ustedes ven, esto va apareciendo en azul, si ese recuadro azul que se ve, es porque yo estoy apretando y haciendo simplemente clic sobre cada uno de esos cuadritos. Para seleccionar, yo voy a hacer clic sobre el primero y sin soltar el mouse voy a ir moviéndome por todas las celdas que quiera resguardar. En este caso se van a ir marcando de color azul y me van a ir formando una especie de rectángulo o cuadrado según la cantidad de celdas, tanto columnas como filas que yo elija. Por ejemplo, acá me quedo en esta, hice esta selección y ahora le quiero dar las líneas que forman al cuadro o a esta tabla. Entonces voy a ir a la pestañita de bordes, ¿sí? Al comando de bordes, y en este comando de bordes me da todas estas opciones. Inclusive me da la posibilidad de hacer bordes con colores o diferentes grosores del borde que quiero usar. En principio yo voy a hacer simplemente un básico con todos los bordes con el grosor estándar de color negro. Entonces simplemente voy a tocar ese botón y ya vemos que se armó nuestra tabla con todos los bordes marcados básicos en color negro. Si yo a esta tabla quisiera, por ejemplo, resaltarle el encabezado, lo que voy a hacer es seleccionar, vuelvo a lo mismo, pongo el cursor sobre uno de estos cuadritos, en este caso sobre el primero, y sin soltar el clic o sin soltar el botón del cursor, selecciono los tres que quiero colorear. Una vez que están seleccionados, suelto el cursor y ya me quedan en azul y voy a ir a este comando que es el color de relleno. Y acá puedo elegir, por ejemplo, color amarillo. Entonces ya tengo una tabla, que es lo básico, ¿sí? Con sus líneas completas y a su vez le hice un recuadro para el encabezado de color amarillo. Entonces, en principio, tabla modo manual está listo. Seguimos. Vamos a agregar o quitar columnas y filas, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en este caso yo tengo una tabla que tiene 3 columnas, pero la columna del medio no me gusta, o la columna G, por ejemplo, no me gusta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si la quiero eliminar completa, voy a ir a tocar la letra que corresponde a la columna que yo quiero eliminar, por ejemplo, la letra G, y van a ver que absolutamente toda la columna y todos los casilleros de la letra G se van a poner en azul. En este caso, una vez que yo toque sobre la letra, voy a hacer clic con el mouse, con el botón derecho, o como tengan los controles secundarios de su computadora, en principio es el mouse el control derecho, y esto me va a desplegar un montón de opciones. Entre esas opciones aparece eliminar columna, que es la que voy a usar. Entonces de repente nos va a quedar una columna menos. Habíamos hecho 3, ahora nos quedan simplemente 2. Quiero agregarle una fila, o bueno, lo mismo sería para quitar filas, ¿sí? Por ejemplo, como yo ya hice el de agregar y quitar columnas, esta fila de acá la quiero eliminar, ¿sí? Ojo que cuando yo elimino una fila completa o una columna completa, se van a eliminar todos los casilleros que están en esa fila. Entonces, en este caso, yo haría, por ejemplo, clic sobre el número 5 para hablar de esta fila y se va a eliminar todo esto que aparezca acá. Entonces, para eliminarlo, lo que voy a hacer es tocar sobre el 5 con el botón derecho, me despliega otra vez la tabla de opciones y voy a poner eliminar fila. Y ahora ven que lo que estaba recién ya no está. Faltó una fila tanto en mi tabla nueva como esa fila que decía que íbamos a aprender a hacer justamente lo que estamos haciendo. En este caso, imagínense que me equivoqué. Yo no quería eliminar esta fila. Entonces lo que voy a hacer es volver para atrás. Para volver para atrás tengo la opción de tocar ese comando, que es el comando deshacer, o también poner control Z
en la computadora, cualquiera de las dos opciones va a ir bien, y esto hace que lo último que yo hice vaya para atrás. Entonces, deshacer sería el error que me mandé. Entonces, ahora sí, ya vimos cómo agregar y quitar columnas y filas. Vamos a usar los predictivos de las tablas, de las planillas de cálculo. Los predictivos de las planillas de cálculo son, en realidad, secuencias que normalmente van juntas. Entonces yo podría hacer una secuencia de días de la semana, ¿sí? Empiezo escribiendo lunes y para hacer el predictivo lo que voy a hacer es tocar el puntito, selecciono, ¿sí? Hago clic sobre la casilla que quiero que se aplique este predictivo. Voy a poner el cursor sobre ese puntito que aparece, ¿sí? Y hago clic en el cursor y sin soltar voy a ir arrastrando esa casilla. En este caso, a diferencia de lo que hacíamos antes para seleccionar, se ven estas líneas de puntos, ¿sí? Todo eso es lo que se va a ir arrastrando a mi casilla. Los predictivos funcionan según cada computadora y según el último uso que le diste. Entonces puede ser que ahora me aparezcan muchas veces la palabra lunes o que se aparezca el predictivo y me diga martes, miércoles y jueves, que es lo que pasó en este caso. Lo mismo pasaría si en vez de hablar de predicciones de días, hablamos de meses. Por ejemplo, estamos en mayo, ¿sí? Voy a seleccionar sobre la casilla, o sea que significa que hago clic sobre la casilla que quiero continuar. Voy al puntito azul. En el punto azul vuelvo a hacer clic y simplemente arrastro la fórmula y yo voy a ir viendo que se marca esta línea punteada. Cuando suelte, van a seguir los meses sucesivos. Entonces, de esta manera, utilizamos predictivos. Los predictivos suelen ser estas secuencias súper simples. Es difícil que nos tome como predicción una fórmula si no le hemos dado esa orden a la planilla de cálculo. Pero días, meses, inclusive números 1, 2, 3, o si hago 10, 20, probablemente el sistema sepa que tiene que seguir contando de 10 en 10. Así que esas son algunas cosas básicas que nos interesan. Acá voy a eliminar estas tres columnas porque me molestan, así que volví a usar este puntito anterior. Vamos a hablar de las funciones manuales. Vamos a ingresar funciones manuales. Funciones como suma, resta, multiplicación y división. Para esto le voy a poner, por ejemplo, algunos datos a mi planilla, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Antes de esto voy a agregar una página para empezar a trabajar en una página en blanco. Agregar una página o una hoja es se hace yendo al puntito más, ¿sí? Acá abajo, no sé si ven el cursor, al más, hacen clic y les va a aparecer una hoja en blanco. Si yo quiero volver a la anterior, toco hoja 1 y si no, simplemente voy a la que sigue. Inclusive me permite ir cambiándole de nombres, entonces a esta le vamos a poner fórmulas, ¿sí? Porque le quise poner ese nombre, si no quedaría como hoja 2. En esta vamos a ver fórmulas suma, resta, multiplicación y división. ¿Qué voy a hacer? Voy a volver a poner una planilla y voy a armar datos. Como por ejemplo, el dato puede ser la lista del supermercado. Entonces compré agua, compré yerba, compré café, compré servilletas, compré, ¿qué más puedo haber comprado en un supermercado? Sal. Ok. Esto es lo que compré en el supermercado. Y vamos a poner los precios de esto. El agua me salió 100, la yerba me salió 250, el café me salió 500, las servilletas me salieron 300 y la sal 150. Para poner algún dato. En este caso podríamos hablar que esto fue en el mes de abril. ¿Sí? Entonces, si ven, ya estoy armando algo que va a tener que ver con una secuencia. Lo vamos a armar en un recuadro y le voy a agregar dos más al recuadro, ¿sí? Para eso seleccioné todo y le pongo el recuadrito básico. Voy a seleccionar el encabezado y lo voy a poner de color, en este caso le voy a poner color verde, muy bien. Y ahora sí, vamos a incluir nuestra primera fórmula. Nuestra primera fórmula va a ser suma, por ejemplo, ¿sí? En esta fórmula lo que hago es seleccionar el cuadrito donde yo quiero escribir la fórmula, donde yo quiero que la hoja de cálculo me devuelva información, ¿sí? Selecciono este cuadro y pongo el signo igual. Una vez que puse el signo igual, acá
el sistema me sugiere algo, pero nosotros lo vamos a hacer manual. Entonces, para eso, pongo igual, selecciono el primer casillero, C4, que es el primer dato que tengo, le pongo más, y voy seleccionando todos los casilleros que yo quiero sumar. ¿Sí? Es simplemente tocar el casillero y poner más. Una vez que llegue al último ya no le agrego un más, sino que le doy Enter. Entonces me va a dar esa sumatoria de todo lo que gasté en el mes de abril. Esto mismo podría usar el predictivo y hacerlo para mayo y junio. Entonces, para eso voy a tener que ver cuánto sale estos mismos productos en mayo y en junio. Hasta ahora usamos la primera fórmula, que es la fórmula de suma. Vamos a seguir con fórmula de resta. Para la fórmula de resta, por ejemplo, podría ser que yo tenía, no sé, ya tenía sal en mi casa, ¿sí? De 150. Entonces lo que voy a hacer es restar y para eso selecciono el casillero donde yo quiero hacer esta resta, le pongo el signo igual, selecciono el primer elemento de esta resta, le pongo el signito menos, que está en el teclado, selecciono el segundo casillero y le doy Enter. En este caso, a los 1300 que teníamos antes, le resté la sal porque al final no la iba a comprar, por ejemplo, y me da que voy a gastar 1150 pesos o que gasté 1150 pesos. Entonces, tanto para incluir una suma como una resta, yo lo que tengo que empezar cualquier función manual es seleccionar el casillero donde quiero que me dé el resultado y pongo el signo igual. Una vez que tengo el signo igual, ya simplemente voy a ir seleccionando los casilleros que quiero sumar o restar y dándole en el medio el comando correspondiente, como por ejemplo, sumo 100 más 200, pero le voy a restar 500. Entonces, si ven acá, es C4, que era el 100, más C5, menos C6, más, le voy a poner C7, más le puse un igual, más C7, por ejemplo, y le doy igual, y acá me hizo este ejercicio combinado con sumas y restas, por ejemplo, de la fórmula. Un detalle con respecto a las fórmulas es que nosotros las ponemos en los casilleros, pero el sistema me la muestra desglosada acá arriba también. Entonces eso me va a permitir verificar si estoy haciendo lo correcto y si estoy incluyendo las fórmulas tal cual tenía pensado hacerlas. Entonces, bueno, todas estas las vamos a borrar porque no nos sirven y vamos a seguir. Esto sería mayo y yo sé que esto sería abril y yo sé que en mayo hay una inflación del 10%. Entonces, lo que voy a hacer es, al precio de abril le voy a multiplicar un 1.1, ¿sí? Que significa el mismo número anterior más un 10% más. Entonces aparece una tercera fórmula que es la multiplicación. Para esto voy a seleccionar el casillero donde yo quiero multiplicar y le voy a poner el signo igual, como siempre, para ingresar una fórmula. En este caso voy a hacer clic o seleccionar el casillero que quiero incluir en mi fórmula, que en este caso es el precio del agua de abril, y le voy a poner el asterisco. El asterisco funciona como el signo por en las planillas de cálculo. Y el dato, que es el 10%, yo ya lo tengo a mano, entonces lo voy a incluir. Voy a incluir 1.1. Y acá aparece algo. En algunas computadoras está configurado para que sea 1.1, en otras computadoras para que sea 1,1. Acá vamos a tener que ir probando si no pusimos el coma o el punto según lo que corresponde para tu computadora, va a salir un error. ¿Por qué? Porque lo considera texto y números y textos no son compatibles. Entonces, vamos a ir viendo qué pasa con esto. Acá entonces, para incluir una fórmula de multiplicación, usamos el asterisco. Selecciono la casilla, asterisco, en este caso 1.1, que es el 10% de inflación. Le doy Enter y me va a dar, bueno, acá me sugiere, esto lo vamos a eliminar porque no lo queremos por el momento, pero me va a dar el resultado, que es el 10% de lo que salía la yerba. Entonces, hasta acá sabemos que hay una inflación del 10% en mayo
y yo la apliqué simplemente con esta fórmula de multiplicación, seleccionando la casilla que quiero multiplicar, aplicándole este aumento. Les voy a mostrar cómo se ve cuando hay un error entre números y letras. En vez de ponerle coma, por ejemplo, en mi computadora le pongo un punto y me va a salir error de evaluación o error simplemente. Y esto es porque acá la fórmula tiene números y letras. Entonces cambio para que quede todo bien. Perfecto. Ahora sabemos que en junio, en vez de comprar todo lo que compré, voy a comprar exactamente la mitad. ¿Sí? De lo que compré en mayo, en junio voy a comprar exactamente la mitad. No hay inflación, simplemente si antes compré un bidón de agua, ahora compro medio bidón de agua. Si antes compré un paquete de yerba, ahora compro medio paquete de yerba. Entonces, tenemos que aplicar la fórmula de división. Para esto, voy a empezar seleccionando el casillero, que es hacer clic sobre el casillero en el que quiero que me dé el resultado, le pongo el signo igual y voy a seleccionar el dato, en este caso el precio del agua de mayo, y voy a dividirlo por 2 porque voy a usar media agua. Entonces, ¿qué hago en este caso? Voy a poner la barra, ¿sí? Que ahí se ve, esta barra, que es la que funciona como divisor o como signo de división en estas planillas de cálculo. Y lo voy a dividir por 2 porque dije que voy a usar la mitad. Entonces, puse igual, seleccioné el dato y a ese dato lo dividí por 2. Una vez que ya veo que la fórmula está cargada, la puedo chequear acá arriba, le doy Enter y me va a dar el resultado. Hasta acá entonces vimos cómo agregar una fórmula de suma, una fórmula de resta y una fórmula de división. Entonces, ya acá tenemos algunos datos. ¿Sí? Vimos la suma, vimos la resta, multiplicación y división. Vamos a copiar fórmulas. Esto está bueno. Para copiar la fórmula, yo puedo hacer clic sobre el cuadro que quiero copiar, ¿sí? sobre el casillero donde está la fórmula que quiero copiar. En ese caso, toco con el botón derecho del mouse, pongo copiar, voy al casillero siguiente, toco con el botón derecho del mouse y voy a poner pegar. ¿Sí? ¿Qué hizo acá? Simplemente copió fórmula. ¿Por qué? Porque estas planillas de cálculo tienen como predeterminado que van a copiar una fórmula. Si yo en vez de copiar fórmula quisiera copiar el número, lo que voy a hacer es selecciono lo que quiero copiar, con el botón derecho pongo copiar y al momento de pegar voy a ver dónde lo voy a ubicar este dato, selecciono con el botón derecho y pongo pegado especial y pongo solo valores. Entonces en este caso en vez de copiar la fórmula simplemente me copió el dato de 110. A nosotros no nos interesa el solo valores, nos interesa la fórmula. Entonces esto de copiar y pegar, ¿sí? Control C también se puede hacer, Control V, copiar y pegar, es una muy buena opción y ya directamente se aplica. Pero no es la única. Esta es una forma. Existe otra que inclusive es hasta más fácil, que es usar este puntito azul que es mejor amigo de planillas de cálculo. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar estos dos casilleros. Para seleccionar los dos casilleros, lo que hago es hacer clic sobre el primero y sin soltar el mouse, arrastro al segundo. Entonces acá tengo los dos casilleros en azul. Cuando suelte, me va a aparecer un solo puntito azul que va a estar abajo del 55, que es este. Voy a hacer clic sobre ese puntito y sin soltar, arrastro hacia abajo. Si ustedes ven, aparece esta línea punteada. Bueno, lo voy a arrastrar hasta acá. Y en este caso, la planilla de cálculos me va a ir copiando todas las fórmulas. Me va a ir copiando las sumas que hice, perdón, las multiplicaciones que hice en mayo y la división que hice en junio. Entonces, cuando yo suelte, me va a aparecer exactamente este dato. Así que probemos. Muy bien. Si ven, en toda esta columna yo puedo ir verificando cuál es la fórmula que se aplicó y voy a ir viendo qué es C6 por, o C7, o C5, C4 por el 1.1, que era el dato que yo le había puesto al inicio. Y en esta otra es simplemente el casillero anterior, o sea, D8 dividido 2, que era también el comando que yo le había dado, en este caso, al sistema. ¿Sí? Podríamos ponerle que es un 0,5 para que nos dé el dato completo. Entonces, en definitiva, ¿qué hicimos acá?
agregamos una multiplicación, agregamos una división como información para la planilla de cálculos y lo arrastramos para que aplique la misma fórmula en el resto de los casilleros. Lo mismo puedo hacer con esta suma. Yo acá tengo una suma de todos estos conceptos, desde C4 hasta C8. Bueno, quiero que me sume el total de mayo y el total de junio. Entonces voy a hacer clic sobre el casillero donde está la fórmula que quiero copiar y hago clic sobre el puntito azul, sin soltar, en este caso arrastro para que tome las dos columnas en las que quiero que se aplique. Cuando suelte me va a dar el total de mayo y el total de junio. Entonces acá ya hicimos esto de copiar fórmulas. También hicimos lo de agregar páginas. Nos queda simplemente unificar casilleros, que es una pavada. Podríamos unificar casilleros. Vamos a agregar uno más. Para agregar un casillero, lo que hago es ir, lo que habíamos hecho al principio, ¿no? Voy a agregar una fila completa. Voy a la fila 3, por ejemplo, y le voy a agregar una encima. Entonces, selecciono el número 3, que es hacer clic. Después voy con el botón derecho, se despliega. Y una vez que se despliega, elijo seleccionar una encima. Y acá voy a poner gastos. Ah, qué feo. Ahí está. Gastos súper. ¿Sí? ¿Cómo se llama mi planilla? Gastos súper. Bueno, lo que quiero hacer es que este gasto súper aplique a toda la planilla, no solamente al detalle. Entonces, lo que hago es selecciono gasto súper y selecciono todas las casillas que yo quiero que se unifiquen. En este caso, desde 3B hasta E3. Una vez que están seleccionadas, que ahí las veo en azul, voy a usar este comando que es de combinar celdas. Entonces toco este comando y me va a combinar y va a dejar una sola celda completa. Inclusive, si quiero ser más prolija y que quede en el medio, lo que voy a hacer es usar, en este caso, los tres puntitos o buscar dónde están las alineaciones y pongo alineación centralizada. Y listo. Ahora sí, ya tenemos nuestra planilla con casilleros unificados. Ok, espero que les sirva este tutorial y vamos a seguir trabajando sobre este tema seguramente más adelante. Dejo de compartir. Adiós.